descifra el código del cielo. Una nueva luz en el velo. La frontera final del saber. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a iniciar con este podcast llamado La mentira de la electromovilidad. El día de hoy nos acompaña el doctor David Rosas Vara, la maestra Rocío García Obregón y el doctor Javier Mascorro Pantoja y su servidor Cristian Giovanni Hernández Murillo. Primero me gustaría darles las gracias por acompañarnos y me gustaría que nos hablaran un poquito de su perfil, de la experiencia que tienen en sus investigaciones, doctor. Hola, buenos días. Javier Mascorro Pantoja, soy egresado del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Ahorita hacemos investigación en la línea de inteligencia artificial aplicada a las energías híbridas y aplicaciones avanzadas. Excelente. Maestra Rocío, cuéntenos. Hola, yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, soy química, con una maestría en ciencias en química y me dedico más que nada a química orgánica y a microbiología ambiental. Ok, usted sabe cosas de las bacterias y eso, ¿no? Sí, efectivamente. Excelente. Doctor David. Gracias. Soy egresado del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, de la carrera de Ingeniería Electrónica. La maestría la hice en el área de la biotecnología aplicada y en el doctorado me he dedicado al análisis de mutaciones genéticas a través de las diferentes técnicas espectroscópicas. Pues genial, tenemos muchísimos puntos de opinión. Su servidor, Cristian Hernández, pues egresado también del ITA, Ingeniería Eléctrica, maestría en Ingeniería Eléctrica y un doctorado en radiación ionizante. Entonces, pues vamos a tener diferentes perspectivas y puntos de vista para hablar de este tema, que como les digo es la mentira de la electromovilidad. Vamos a iniciar con una pregunta que es como que común en este tema, ¿no? ¿El coche eléctrico reduce emisiones o es un truco para que solamente estemos comprando cosas nuevas? ¿Es más mercadotecnia o creen que realmente valga la pena la adquisición de un vehículo eléctrico desde su perspectiva? Bueno, si me permiten comenzar, creo que es importante ver que cuando nosotros queremos energía, la tenemos que obtener de algún lado. Entonces, aunque el carro sea eléctrico y tenga 0 emisiones en ese aspecto, realmente en algún otro lugar tenemos que estar combustionando algo o irradiando algo. Entonces, realmente hay un equilibrio térmico, pero la combustión realmente no se está haciendo en el vehículo eléctrico, sino en alguna otra parte, ya sea carbón, ya sea energía nuclear, ya sea gas, de cualquier tipo. Entonces creo que es importante tener eso en perspectiva cuando hablamos de estos mitos que luego surgen. Luego también depende mucho, no sé si estén de acuerdo, referente al país, ¿no? Donde se obtiene la energía, como bien mencionas. Pues, por ejemplo, como dato curioso, en Polonia, que tenemos la producción de energía eléctrica usando carbón, un vehículo eléctrico contamina un 25% menos que un vehículo de diésel. O sea, realmente no es un dato tan contundente, ¿no? Pero, por ejemplo, en Noruega, que hay mucha energía producida con energías verdes, tenemos un 85% menos de un vehículo eléctrico. Entonces, pudiéramos decir que un vehículo eléctrico va a ser mejor en un país que en otro. Pues es precisamente lo que Javier dice. El asunto es que nos concentramos más en el uso que le estamos dando al automóvil en la fase de uso, que pues obviamente nosotros lo compramos y solo lo utilizamos, pero no nos fijamos, por ejemplo, de dónde viene o cuando terminamos de utilizarlo hacia dónde va. Y a veces lo pensamos como si el automóvil fuera una fuente de energía y realmente no, es un transformador, ¿no? Lo conectamos a otro lugar, estamos obteniendo la energía de donde Javier nos dice, que puede ser de la quema del carbón, del uso de combustibles fósiles, o como tú lo decías ahorita, Cristian, de energías renovables, como en el caso de Noruega, ¿verdad? Donde
el impacto va a ser menos. Es decir, o sea, yo con el automóvil obviamente ya no estoy contaminando tanto, pero de donde obtengo la energía para que este se pueda mover sería la fuente realmente de contaminación. Muy bien, muy bien. Doctor David, es importante que conozcamos que obviamente la parte de los vehículos eléctricos, su corazón, pues es una batería, ¿no? Hoy en día, una batería contamina tanto como conducir 8 años un vehículo de combustión. O sea, entonces, el coche eléctrico, por el solo hecho de existir, antes de que lo empieces a manejar, ya tiene una huella de carbono bastante importante con esta parte de lo de las baterías. Claro, se está estudiando nuevas técnicas de nuevas tipos de baterías, pero ¿qué nos puedes decir sobre eso? ¿Qué opinas sobre que un vehículo eléctrico desde antes de ser usado ya está contaminando? El punto de equilibrio que se menciona, emisiones de vehículo eléctrico iguales a las de gasolina, se alcanza entre los 2 y los 5 años. Aquí ya es el verdadero debate. La industria del automóvil sigue promoviendo el modelo de compra-venta, pero el problema no es la tecnología, sino el modelo de negocio. Si cambias de coche cada 3 a 4 años, efectivamente el vehículo eléctrico pierde gran parte de su ventaja climática. La verdadera disrupción sería cambiar la propiedad privada por modelos de suscripción o uso compartido de larga duración para maximizar el retorno de la inversión de carbono de la batería. Bueno, entonces, Bueno, ¿puedo meterme a escuchar? claro que sí. Aquí el asunto también es no nada más lo que dice él, o sea, del tiempo que se utiliza y llegar como a ese balance, sino de cómo hacemos para obtener esas baterías de litio, donde lo que tenemos que hacer es metemos los materiales a una combustión en hornos industriales, pues donde alcanza más de 1000 grados centígrados, se está quemando y obviamente pues también hay mucha contaminación, ¿verdad? Entonces desde que nace el automóvil, pues ya lo que decías, ya viene contaminado, ya está contaminando. Maestro, si me interesa tu opinión desde el punto de vista químico, el perfil que tienes, ¿no? Porque, por ejemplo, nos venden la idea de que después de, no sé, 4 o 5 años, las baterías de un vehículo eléctrico ya no funcionan, hay que cambiarlas, ¿no? Y nos mencionan, dicen, ¿sabes qué? Las podemos reciclar, etcétera, etcétera. Más, sin embargo, hoy en día solo se recicla un 5% de estas baterías. Todas las demás baterías terminan, ahora sí que arrumbadas en países como Ghana, Chile, seguramente también aquí en México. Vamos a estar terminando, yo lo veo así, ¿no? Con la basura de los países de primer mundo. Bueno, esto es porque cuesta más reciclarlas que obtener nuevas las baterías de litio. Cuando hablamos de reciclar, pues obviamente hay que hacerle algo al material del que está hecho la batería y obtenemos pues como una sopa de compuestos químicos que hay que tratar con ácidos muy fuertes. Y esto obviamente nos lleva como a una segunda contaminación, que lo único que hacemos es moverlo de lugar, ¿verdad? No la llevamos a otro lugar, normalmente al sur geográfico, donde llevamos esa contaminación, ¿verdad? Entonces, por eso prefieren más bien, ¿verdad? En lugar de reciclarlas o volver a usarlas, pues sacarlas nuevas. Y obviamente, pues eso es contaminación para nosotros. Es que aquí vamos a entrar en debate porque, por ejemplo, yo tengo otros datos. Pues eso es lo chido. Sí, A tú ver, dices ¿sí? otros Sí, datos. no, yo voy a entrar, no estoy de acuerdo con lo que menciona Rocío, yo así. Sí. Solo aquí yo tengo un punto de vista diferente. La comparación no es tan sencilla. Un análisis tecnológico económico del 2025 muestra que producir carbonato de litio virgen cuesta alrededor de 10.45 euros por kilogramo.
mientras que el reciclado cuesta 5.62 kilogramos por vía hidrometalúrgica. Perdón. Es decir, reciclar es más barato, todo lo contrario a lo que se estaba afirmando. Ok, La extracción de litio virgen es cara. La industria está migrando hacia el reciclaje no por ética, sino por pura economía. El verdadero debate es otro. El impacto ecológico del reciclaje, químico y consumo energético sigue siendo alto. El reto no es la viabilidad económica, sino la pureza de los materiales recuperados. ok, entendemos esa parte. O sea, realmente hay una problemática, creo que yo coincido con ambas opiniones. Yo sí lo veo así, de que países de primer mundo nos ven como el tiradero de todo lo que ellos ya no necesitan. Es que no hay una normatividad que Eh, nos obligue a... Así es. Pero también entramos a la parte de que pues los problemas se hacen una oportunidad, ¿no? O sea, podemos entrar a la parte del reciclaje real y ver qué tanto se puede obtener mediante esos reciclajes o darles un segundo uso, ¿no? Porque también se menciona utilizar estas baterías de los vehículos eléctricos en fuentes renovables como aerogeneradores, paneles solares, o sea, darles todavía un segundo ciclo de vida que son cargas más lentas, descargas más lentas que el uso en un vehículo eléctrico. Pero bueno, yo también coincido con lo que mencionan referente a la parte de mercadotecnia y dinero, ¿no? Por ejemplo, un incendio en un vehículo eléctrico, por esta parte de lo de las baterías que utilizan, es un desastre químico tal cual. Pero realmente no es que yo esté viendo en las noticias o que le den una importancia real a los accidentes de este tipo, ¿no? O sea, sí lo mencionan, explotó un coche Tesla, explotó una camioneta así, pero no hay un seguimiento del por qué, o sea, como que nos quieren engañar o simplemente dan la noticia, pero se termina la noticia y luego te avientan como 10 videos comerciales de nuevos vehículos eléctricos. Entonces, ¿usted qué opina, doctor Mascot, referente a este tema de la mercadotecnia? Creo que lo que comentas es algo muy geopolítico. Realmente nos damos cuenta que la sociedad actual mide sus triunfos o sus avances de acuerdo al grado del impacto económico que tiene la tecnología. Nos damos cuenta que realmente la perspectiva política, la perspectiva de crecimiento de los países no se basa en qué tanto está contaminado tu país, sino cuánto recurso tiene o su Producto Interno Bruto. Algo importante para verlo de manera integral es justamente no solamente verlo en el ámbito político, porque si es así, no, como comentas, hay puntos trascendentales que la política no aborda. La política normalmente lo que quiere es impulsar la economía más allá de todas estas variables circundantes que están afectando a la sociedad. Claro. Sabemos que un gramo de este tipo de elementos como el litio puede contaminar muchísima agua. Claro, claro. Rocío, un dato que me llamó mucho la atención, hablando del desastre químico, ¿no? Que produce una explosión de este tipo de coches, ¿no? Por sus baterías. Un coche eléctrico que se está quemando libera 100 químicos tóxicos, aproximadamente 100 químicos tóxicos a su alrededor. O sea, imagínate, tú vas pasando por ahí todo lo que te vas absorbiendo, ¿no? Imagínatelo, ¿no? Entonces me parece muy, muy desastroso. Y dentro de esos químicos tóxicos incluye el cianuro, que supongo que es algo muy dañino, no sé si nos puede decir. Además de eso, el apagar este tipo de incendios tiene un aproximado de 6 horas. O sea, los bomberos tardan aproximadamente 6 horas en apagar este tipo de incendios. O sea, ¿qué nos puedes comentar sobre estos datos? Bueno, cuando un coche de gasolina se prende y se incendia, el fuego necesita de oxígeno para poder seguir. Uh-huh. Cuando los bomberos le ponen espuma, ya el oxígeno no puede estar reaccionando y entonces pues fácilmente se apaga. Pero en un coche
Eso es para otro tema. Sí, para este otro tipo de coches se da lo que es una fuga térmica, donde una batería se calienta y luego permite que se rompa la barrera, la celda con la otra celda. Ajá. Y entonces empiezan a escapar todos los tóxicos o los compuestos químicos que hay dentro y empiezan a liberar su propio oxígeno. Entonces el fuego se está alimentando a sí mismo y por eso es que pues, a veces tarda tanto tiempo en apagarse, ¿verdad? Se dice que incluso si pudiéramos meter un auto eléctrico bajo el agua, las baterías seguirían prendidas, pues porque se está alimentando el mismo, ¿verdad? Y sí, efectivamente, pues si vamos pasando por ahí, vamos a respirar todos los compuestos tóxicos que se están liberando, aparte de pues le ponen... se gastan mucha agua, litros y litros de agua, no para apagar el fuego, sino para bajar la temperatura de lo que serían las baterías. Y obviamente, al momento de ponerle el agua, esta agua cae al suelo, se empieza a infiltrar y todos estos compuestos tóxicos pues van a quedar daño van a quedar en el suelo. Un daño ambiental catastrófico, ¿no? Digo, y luego si consideramos nuestras carreteras y la ubicación de las baterías de los vehículos eléctricos, o sea que paso por donde hay una piedra y suficiente para tronar, ¿no? Y depende mucho de la infraestructura también. Entonces, doctor David, ¿podríamos decir entonces que escojas el veneno que vas a respirar? Por ejemplo, puede ser de las combustiones de los vehículos eléctricos o el CO2 que emiten los vehículos de combustión. ¿Esas serían nuestras únicas alternativas? Pues ambas son letales para los peatones. Hacer la comparación entre ambos pues sería un poco complicada. Porque por ejemplo, mientras que el coche de gasolina sin llamas libera una mezcla de compuestos orgánicos volátiles y material particulado, el problema no es el qué se quema, sino el cómo un incendio es más difícil de apagar que otro. Okay. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es buscar alguna tecnología. Tengo entendido que ya hay países que están empezando a meterse en vehículos que funcionan a través de otro mecanismo, ¿no? Uh-huh. Entonces ya están intentando evolucionar para mitigar un poco ese tipo de... Entonces, por ejemplo, pudiéramos combinar la parte de gobierno con la parte de, como decía el doctor David, ¿no? Al gobierno le importa la parte económica, ¿no? Como tal, o sea, no nos estamos fijando en el daño que nosotros estamos ocasionando. Y lo digo por lo siguiente, ¿no? Sí hay otras alternativas, definitivamente, que existen, ¿no? Sería este cambio generacional, pudiéramos decirlo así, donde nos estamos resistiendo, por ejemplo, a utilizar vehículos eléctricos en vez de gasolina o de diésel, como en su momento había una negación para utilizar vehículos de diésel, porque era lo mismo, ¿no? El diésel es más complicado de apagar que la gasolina. Entonces, ¿sería más o menos por ahí la bronca que tenemos, Lucio? Hablando desde la parte química, me interesa. No sería la parte química. ¿No? Yo pienso que en esto de los vehículos eléctricos es más como el estatus que te da tener un vehículo eléctrico. Que andar sí, ya sabes, la opulencia. Claro, todo eso. No son tan económicos, ¿no? Que por ejemplo, aunque ya viene el vehículo línea, ¿no? O en tren, o bueno, en el metro, ¿verdad? No es lo mismo, no te ven de la misma manera, y no cualquiera tiene un Tesla, ¿verdad? No cualquiera tiene un vehículo eléctrico. Creo que va más por ahí, que cualquier otra cosa. Ahorita vamos a ver un dato interesante de
referente a lo que comentas, Lucio. Pero viendo la parte económica de los países, doctor, es la parte lo llaman el litio como el nuevo petróleo. Hay una negación de dejar de usar el petróleo, pues porque hay mucho, es dinero, y a nivel global es el litio, el litio, el litio, el litio, a pesar de que hay otro tipo de tecnologías, ¿no? Europa y Estados Unidos literalmente están secando los Andes para que nosotros conduzcamos limpiamente, ¿no? En el salar de Atacama, la minería consume el 65% de agua de comunidades indígenas. ¿Para qué? Para fabricar estos nuevos vehículos eléctricos. Entonces, desde el punto de vista político, esto es completamente malo, ¿no? Te comento, creo que aquí entra un concepto bastante nuevo y relevante que es la moral social. ¿Qué es esto de la moral social? La parte en que nos hace sentir mal por cuestiones que no nos tocan a nosotros como usuario final. Crean campañas donde dicen ya no contamines, ya no utilices tu carro contaminante, ahora te ofrezco esta nueva tecnología. El problema es que quien autoriza este tipo de situaciones es el mismo que evalúa en su momento. Es juez y parte. Exactamente, las personas ahora compran con conciencia social. Sabes que yo tengo entre un carro de combustión y tengo un auto eléctrico. Mucha gente se deja ir por el auto eléctrico justamente porque tienen ese apartado moral que te hace decir, bueno, es que si tú compras un auto eléctrico, estás aportando a la sociedad de cierta manera. Y aquí lo importante es justamente ver esa situación, clarificarlo, por qué tenemos esa necesidad moral como sociedad para nosotros poder mitigar problemas que no nos corresponden, porque simplemente si algo contamina, no se prohíbe. Ahorita lo estamos viviendo con las bolsas. ¿Qué pasa con las bolsas en los centros comerciales? ¿Qué pasa con las bolsas que se reciclan, las que no se reciclan? Realmente si vemos el consumo energético de una bolsa desechable, biodegradable, contra una que no vemos que necesitarías mucho tiempo para poder tú degradar una bolsa comparada con la tecnología que ya se tenía, pero simplemente se tomó la decisión a partir de elementos políticos y no elementos ambientales. Y ahí es donde vienen los choques. ¿Por qué cuando se toma una decisión política no se toma en cuenta estas variables medioambientales reales, el impacto real en la sociedad? Yo recuerdo en mi infancia que las bolsas eran de papel y todo era de papel. Y llegó la ola política que dijeron, ahora tenemos tecnología para el futuro, los plásticos. Y nos inundaron de plásticos y ahora resulta que siempre fue malo. Y ahora tenemos otra problemática derivada de eso, de una mala decisión política, que son los microplásticos. Que ahora hasta eso se tiene que normar porque ya se encuentran en todas partes, inclusive en lugares donde no se esperaba, y ahora todo eso está repercutiendo en la sociedad y en nosotros como especie. Muy bien, ¿no? Definitivamente, bueno, no vamos a hablar de política en esta ocasión, pero pues sí, depende todo, ¿no? Está la cabeza y de ahí se desprende todo, ¿no? Pero bueno, definitivamente queremos en este podcast que no relacionemos solamente la electromovilidad a vehículos eléctricos, ¿no? Porque tú hablas electromovilidad y dices vehículos eléctricos, patines eléctricos, bicicletas eléctricas, etcétera, ¿no? Pero no, la electromovilidad va más allá, incluso la parte de la concientización en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, las fotomultas, ¿no? Que aquí en Aguascalientes hubo un show con la parte de las fotomultas, que no se puede hacer, que contra demanda, en total, quitaron las fotomultas. Pero, por ejemplo, en países como China, se toman, tienen cámaras de reconocimiento facial y se multan a los peatones por cruzar mal las calles, o sea, por no respetar las reglas de tránsito, porque nosotros como peatones también tenemos reglas de tránsito que deberíamos de cumplir. Entonces, imagínate que esto que se quisiera aplicar acá en México. ¿Cómo nos afectaría? Porque vamos, la electromovilidad depende desde cómo uno como persona se mueve por esta parte de las ciudades, ¿no?
¿Cómo creen que nos afectaría? ¿Habría otras marchas defendiendo que eso está mal, es en contra de mis derechos y que la privacidad, etcétera, etcétera? De hecho, creo que algo importante de la implementación de este tipo de leyes es el desconocimiento del beneficio social. Ujú. Si tú a una persona le dices respeta esto, cruza por las esquinas, pero no le dices por qué tiene que hacerlo y cómo impacta esto en su seguridad, lo toman como a un atentado a su libertad. Esa es la problemática, que no hay una campaña de concientización y de Ujú. explicación de qué realmente van las leyes. Si tú le dices, mira, si tú cruzas por una esquina, por el área peatonal es más seguro para ti y les muestras las estadísticas. Creo que es importante esta parte porque nosotros aquí en el país tenemos que implementar cosas, como bien lo dices, por la misma seguridad de la gente. Pero normalmente la seguridad, si se desconoce el impacto real, se considera como un atentado a la libertad y Así creo es. que era problemático. Pero ¿creen que esto sea un problema que, por ejemplo, lanzamos o se lanza una campaña social masiva, ¿no? Siempre hay generaciones que van a decir, ¿sabes qué? No, 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 que se niegan a, ¿no? Estamos hablando de que para que haya un cambio real, aproximadamente son 3 generaciones o 4 generaciones para que se establezca esa nueva idea como sociedad. Pero desafortunadamente no lo estamos aplicando, ¿no? ¿Qué podríamos decir? ¿Que mi privacidad vale más que mi propia vida? Yo creo que discrepo en esa parte. ¿Por qué? Porque si tú te has dado cuenta, cuando un mexicano va a Alemania, Ajá. rápidamente adopta las leyes de Alemania y se Sí, claro. adapta. Tú ves un mexicano que está aquí en el país y tiene un comportamiento diferente en otro país. Van a Estados Unidos, van a cualquier otro país de primer mundo Ujú. y se adaptan a lo que sucede allá. Creo que es aquí algo importante ver el conductivismo social. ¿Cómo te comportas tú frente a un conjunto de individuos y cómo es que se aceptan? Porque aquí viene la parte del conservar lo que tienes o adaptarte a las nuevas circunstancias. Ujú. Creo que la sociedad y nosotros como grupo social tenemos esa capacidad, pero si vemos que nadie lo hace, ¿cómo lo voy a hacer yo? Porque no hay una conciencia de los beneficios. Para ello se inventaron los estándares. Ujú. Esos estándares de seguridad no están ahí para molestarnos, sino simplemente para hacer nuestra vida más segura. Y creo que esa faceta es la que tenemos que impulsar de manera fuerte. No sé si quieren complementar un poquito esta idea. Yo pienso que es esto que dice Javier que se da es porque desgraciadamente mmm, no hay un castigo para Ok, cuando no haces algo mal. ok. Y cuando vamos a un país de primer mundo y todo esto, sí hay. O sea, te pasas el semáforo y está la fotomulta, te Así llega la es. multa a tu casa y aquí no. Está el alto total y sabes que en una avenida grande no debes de dar la vuelta cuando está el semáforo en rojo y te Así vas. es. ¿Por qué? Porque no hay una fotomulta, porque no hay un castigo, porque aunque esté ahí el tránsito, No hace no va a nada. hacer nada. Entonces, creo que esa es otra cuestión, ¿no? Desgraciadamente estamos acostumbrados más al castigo que al beneficio que nos va a dar, entonces no pensamos en esa parte. Pero es parte Esa de... conciencia social que decía hace rato Javier es eso, o sea, pienso que lo que pasa es que tenemos una conciencia social alterada porque realmente no vemos, por ejemplo, lo que se ha retado de los salares, no vemos de dónde vienen las cosas, entonces yo solo veo mi automóvil, Y ya. no veo de dónde viene, no veo cómo está afectando a las comunidades indígenas, Ujú. entonces sí, yo ya no estoy contaminando con mi auto, pero qué está, o sea, qué hay atrás de todo esto no lo estamos viendo, por eso la conciencia social, pero alterada. Sí, me parece muy curioso, ¿no? Que aquí tenemos, como tú dices, el semáforo en rojo y nos tienen que poner una señal donde Ajá. viene la vuelta continua Y aún así no y lo suprimida y obedeces. aún así Ajá. se siguen pasando, ¿no? Sí. Y el peatón, que debería ser la primera persona que tenemos que cuidar, se tiene que esperar aunque el semáforo de los coches esté en rojo. Sí. Me parece patético realmente. Pero bueno, es algo que definitivamente tendremos que ir trabajando también.
Aunado a la parte de la electromovilidad, viene la parte de los patines eléctricos, bicicletas eléctricas que las usan como motos, etcétera, ¿no? Y se están convirtiendo en una plaga a nivel internacional. Por ejemplo, París y prohibió el uso de este tipo de patines. Hay una regulación como tal y los accidentes peatonales bajaron un 35%, o sea, porque literal iban en su patín eléctrico por la banqueta. Entonces, imagínate, o sea, porque alcanzan velocidades bastante considerables. Entonces, pasaba un niño, una señora o cualquier persona y ¡paz! Choque. Entonces, pero aquí nosotros volvemos, creo que a lo que dice el doctor Moscoro, que la parte del negocio, la parte del dinero. Aquí creo que lo que se quiere hacer es ponerles placa ya. ¿Y qué implica? Ir a pagar para que te den tu placa. No están pensando en la sociedad ni en los peatones como tal. Simplemente dicen, muchos patines eléctricos, mucho más dinero para mí. Entonces, no sé qué opinas de esto, David. Sí, pues aquí el gobierno tiende a hacer ese tipo de negocios, lejos de priorizar la seguridad de las personas, el bienestar de las personas, Ujú. suele este, ver la forma de obtener recursos para ellos. Ujú. Entonces, vemos a la parte que todo se traduciría en la parte de dinero. Sí, sí, de hecho. Pasa algo similar con la parte de la educación, ¿no? México está bastante obsoleto Ajá, ajá. respecto a muchos temas. La parte de electromovilidad está desfasado a otros países unos 5 o 6 años, ¿no? Y al igual que en la educación, se dieron cuenta que, por ejemplo, Suecia quiso implementar en las instituciones el uso de la tecnología Ajá. y años después se dio cuenta que le salió contraproducente eso y ahora está intentando regresar a lo de antes, la parte Ujú. de los libros. Sí, sí, sí. Entonces pasa algo similar con lo de electromovilidad. Va a llegar el punto, ya se dieron cuenta ciertos países que no fue buena idea, Ujú, están limitando el uso, pero ujú. México está todavía desfasado en esa parte, ¿no? Y concuerdo contigo y eso nos da pie para el siguiente estructura de preguntas, ¿no? Porque estoy completamente de acuerdo en lo que comentas y lanzamos las siguientes preguntas. ¿Viene la parte educacional? Por ejemplo, Japón y Alemania, pudiéramos decir que ya están visualizando que los vehículos eléctricos no es la solución. ¿Por qué te lo comento? Porque, por ejemplo, Alemania invirtió 44.000 millones de euros en trenes, en infraestructura de trenes. Japón aproximadamente transporta 420.000 personas por hora, perdón, en sus líneas de trenes. Entonces, ¿por qué nosotros estamos acá viendo esa posibilidad de comprar más vehículos que sabemos el tráfico que tenemos ya actual? Y países de primer mundo están diciendo, oye, ¿sabes qué? Lo mejor es meterle a nuestra infraestructura de transporte público. Entonces, los países de primer mundo ya saben que esto de los vehículos eléctricos es una estafa y es una rueda de hámster que está por allí. ¿O a qué se debe esta diferencia? Porque estamos hablando de muchos millones que le están metiendo y, por ejemplo, bueno, nosotros aquí en Aguascalientes no tenemos tren rápido, pero, por ejemplo, en México tú ves a cada ratito noticias de que ya no funcionó la línea fulanito de tal, ves la cantidad de personas, ¿por qué no inviertes más en infraestructura? Creo que es importante señalar que esto de las funciones, por ejemplo, el sector público, todo lo que es la movilidad pública, debería ser adecuado a la sociedad y en proporción a la cantidad de habitantes. Si te das cuenta,
Normalmente el primer mundo es muy organizado en horarios y en Claro. distribución de personas, no hay saturación. Ok. Dicen, hay 100,000 personas, tenemos que transportarlas, cuántos autobuses, trenes necesitamos, y se hace el cálculo frío y se hace lo que se tiene que hacer. Ujú. Mientras que en el tercer mundo normalmente se da por concesión y esa concesión normalmente no es proporcional a la necesidad, Ajá. entonces hay saturación. Y si hay saturación, la gente dice, bueno, puedo optar por un monopatín eléctrico, arriesgando lo que tiene que arriesgar, que en primera instancia es su vida y su seguridad, porque los medios públicos no son capaces de solventar esa parte. Si recordamos, la función principal, de acuerdo a la teoría gubernamental, Ujú. es Ujú. justamente que el gobierno tiene que proveer esos servicios. Es uno de los pilares de la sociedad actual. Ujú. Y si no se ve esa parte, entonces viene la saturación. Si, a mí en lo particular, si hubiera un buen servicio, sabes que yo sé que va a pasar a las 6:30 o a las Así 6 el autobús, el microbús o lo que sea, y va a haber espacio, yo me moví en servicio público, pero llegas a las 6 y por azares del destino te das cuenta que no está o no pasó, Así es. pasó después de 10 minutos, es algo que no pasa en el primer mundo. Claro, y funciona todo incluso como un relojito porque incluso en estos países, si llegas tarde, puedes decir, "Pues, llegué tarde porque no pasó el camión", y es válido. La empresa de los camiones, entonces sí que te da tu justificante laboral donde sí, efectivamente, la ruta fulanita de tal tuvo un percance y por lo tanto sí es cierto que su empleado llegó tarde. Aquí nosotros no podemos hacer esto, pero Rocío, eh, sigo insistiendo, digo, la verdad creo que es una, como mencionan, el ocultar la verdad también es mentir, ¿no? Un tren contamina 9 veces menos que un coche eléctrico, Rocío, y sin embargo nunca vemos esos datos o no nos los dicen, pero bueno, aquí va a estar este podcast para decirles muchos datos reales, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto, Rocío? ¿Es cierto lo que estamos mencionando? ¿Vale la pena que invirtamos en la parte de vehículos? Porque nos van a escuchar muchas personas. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo quisiera abonar primero a lo que estaba diciendo Javier y lo que estabas diciendo tú sobre el gobierno. Creo que no podemos echarle toda la culpa a lo que el gobierno hace o no hace. Creo que, como lo comentaba hace rato, es parte de la educación que tenemos. Decías, los monopatines van por la banqueta y molestan a los peatones. Uh-huh. Aquí está la ciclovía y parece ser que cuando uno dice ciclovía, los de las motocicletas piensan que es una motovía, cuando la ciclovía no está hecha para vehículos de motor. Uh-huh. Incluso estos patines no podrían ir por ahí porque son vehículos de motor. Entonces, si nosotros desde nuestras casas no estamos viendo por esa educación, ¿verdad? Desde decirles a nuestros hijos, aprende a usar la bendita direccional, no te pases por ahí, claro. No pases por atrás de los coches en movimiento, pásate por las esquinas, pues nosotros mismos estamos abonando a hacer mal las cosas, ¿verdad? Sí. Desgraciadamente, pues nuestras ciudades tampoco están tan bien diseñadas como para decir, podemos meter un tranvía, ¿no? Ajá. O podemos, las calles, por ejemplo, aquí en Aguascalientes son súper angostitas. Sí. Los tranvías solamente podrían ir por los anillos, por primero, segundo, tercero. Entonces, pues no sé si servirían de mucho. Uh-huh. Ahora, pues, un tren con un solo motor, pues mueve muchas personas, ¿verdad? 1,000 personas. Uh-huh. Mientras que aquí, como nos gusta ir en nuestros carros individuales, uh-huh, necesitaríamos 1,000 baterías de litio con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Lo que es el nacimiento del vehículo, uh-huh, el hacer la batería, las celdas y todo eso. Entonces, pues obviamente, pues estamos contaminando más y es un impacto muchísimo más grande nuevamente. Sí. ¿Cuánto tiempo se dio en Ciudad de México esto de que los autos se ardinan?
Sí, te claro. invitaras a tu, es más, hasta para ir a los parques, ¿no? Sí, Y si todos vas los en que tu puedan auto, entrar. entraban, y ni siquiera por eso lo hacemos. Entonces, otra vez, la educación que tenemos, la Ajá. educación que nos dan y pues a esa conciencia social. La que hablamos. tecnología y la educación son muy, muy, muy importantes, ¿no? Y a veces pensamos que algo tecnológico puede ser muy carísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, un dato de la Universidad Nacional de Taiwán en 2024 puso semáforos que literal salvan vidas, ¿no? Puso conteo regresivo en todos los semáforos, en todos sus cruces, redujeron los atropellos en un 60% en 5 años, o eso está proyectado, y cada semáforo cuesta $500. Entonces, los gobiernos prefieren gastar millones en coches eléctricos que en proteger los peatones, porque insisto, la parte de los semáforos entra en la parte de la electromovilidad, ¿no? Recordemos, no solamente son vehículos eléctricos. Y una tecnología que tú dices, bueno, un semáforo, literal, un semáforo, pues sí, un semáforo según la Universidad Nacional de Taiwán Pero otra te vez, salva. ahí están los puentes peatonales. ¿Quién los utiliza? Los perritos. Otra vez, la conciencia, la educación. Prefieres correr rápidamente para llegar rápidamente a donde quieras llegar, a donde deseas llegar, que tardarte un minuto más en el puente. O sea, aquí había semáforos con sonido por lo de las personas ciegas. Claro. Se descompusieron y jamás los han vuelto a arreglar. Entonces, y tocas un punto importante con el cual quisiera cerrar este primer programa que tenemos, ¿no? La educación. Por ejemplo, en Japón los niños aprenden a cruzar desde los 6 años. ¿Sí? ¿Por qué en México no podemos copiar ese tipo de modelos? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, tú puedes decir la parte educacional, ¿no? Pero, por ejemplo, que si tenemos hijos, también depende de nosotros, ¿no? Porque luego también uno como papá traes a los niños y te cruzas también por donde sea, ¿no? No llegas hasta la esquina donde está el semáforo y si tú lo hicieras, al niño. Sí, no, claro, va el niño volando por ahí y luego a veces es al que le pegan, ¿no? Porque tú alcanzas a cruzar y el niño no. ¿Por qué nosotros también no tomamos esa responsabilidad de decir, bueno, el niño va a copiar lo que yo haga, ¿no? Y si en la escuela no le están enseñando, pues me toca a mí como papá, como mamá, enseñar, como hermano. Oye, sabes que por ahí no debes de cruzar, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? O sea, yo creo que es muy importante esta parte del aprendizaje para que vayamos cambiando estas generaciones, pero no sé si tengas alguna idea de cómo poderlo aplicar, porque, pues imagínate, si nos esperamos 3 generaciones a que los cambios vayan sucediendo, literal, entonces no podemos arreglar México, ya así va a quedar. La educación comienza desde la casa, entonces es responsabilidad de nosotros comenzar a fomentar ese tipo de acciones, ¿no? Para modificar el comportamiento que hay en la actualidad. Sin embargo, también mucho depende del gobierno, porque aquí en Aguascalientes comenzaron a retirar muchos de los puentes peatonales. En el caso de Segundo Anillo, hay varios puentes peatonales que fueron eliminados. Entonces, no hay forma de que las personas, o sea, no tienen de otra. No hay cruce peatonal ni nada por ahí. Entonces, aunque esa parte nos corresponde en casa, también hay que exigir al gobierno algunas alternativas para salvaguardar la seguridad de las personas. Sí, no, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la primaria, que iban 1 o 2 veces los de tránsito, que te decían, tienes que cruzar por aquí, y me acuerdo que yo como niño les decía a mis papás, al revés, ¿no? No, mamá, hay que cruzar por allí, y nos dijeron que tenemos que cruzar por el piano, ¿verdad? Y luego llegabas a la esquina, ay, pues es que no hay piano dibujado también, ¿no? Entonces, ¿por dónde paso? Pero hoy en día yo no veo campañas de tránsito también, yendo a las escuelas, a los kinder. También yo creo que sí, todos tenemos de tomar nuestra responsabilidad para poder meternos a esta parte de la electromovilidad, porque definitivamente es un tema que ya está aquí, que llegó creo que para quedarse por lo menos por mucho tiempo, y pues tenemos que concientizarnos y poder concientizar a la sociedad, ¿no?
No sé si nos quedamos despedir con un comentario final, doctor Mascorro. Sí, ahorita compilando todo lo que hemos hablado, creo que es importante los datos duros. Ajá. Vemos que el primer mundo y el tercer mundo tienen una diferencia significativa. Los libros. ¿Cuántos libros lee un niño en el primer mundo y cuántos libros lee un niño en el tercer mundo? ¿Cuántas personas, por ejemplo, se ponen a leer la ley de vialidad? Por curiosidad, que digas, ay, pues mira, voy a leerla en una tarde para decir, esto está mal, esto está bien. Entonces, aquí la diferencia, que hay organismos especializados en esto, nos damos cuenta que el primer mundo y el tercer mundo, la única diferencia es las ganas de serlo. Si nosotros nos pusiéramos a leer, nos pusiéramos a profundizar, a ser más proactivos en la toma de decisiones sociales, otra cosa sería. Pero la comodidad normalmente o la ignorancia es más atractiva que la dedicación a sentarse a leer un libro una tarde. No, y luego ahora con las pantallas, ¿no? Con el celular es más fácil estar N cantidad de horas en el scroll infinito, llámese la red social que se use, que leer un libro, ¿verdad? Exactamente, como comentaba David, los libros, muchos los han dejado ya envueltos y se dan cuenta que los libros, el conocimiento guardado en papel no es sustituible. Así es. Entonces es algo que tenemos que ser conscientes de ello. Y que si queremos llegar a ser el primer mundo, no debemos imitar a otros lugares, sino ser el mejor primer mundo al que México puede llegar, porque México sus variables lo hacen único. México tiene un potencial, se ha dicho en muchos lugares, claro, que puede ser potencia siempre y cuando se lo decida. Y para tomar esa decisión tenemos que fomentar esta parte del crecimiento exponencial en nuestra cultura y en la adquisición de conocimiento, no en el scroll infinito. Se dan cuenta y nos hemos dado cuenta que las redes sociales son adictivas, pero normalmente te hacen creer que aprendes cosas cuando no es así. El conocimiento duro es el que hace crecer a la sociedad y el conocimiento digital mal filtrado normalmente solo nos hace perder. Así es, y nos hace más tontos. Hay estudios científicos donde hablan de que no tienes retención ya actualmente los chicos estos de que estamos en los videos de TikTok, ¿no? Que duran muy poquito tiempo, tu capacidad de retención bajó muchísimo. Pero bueno, Rocío, ¿algún comentario final, por favor? Sí, a mí me gustaría decir que la sostenibilidad, que es un lugar a donde queremos llegar, ajá, es multidimensional, hay que ver muchas cosas. ¿Es como Marvel o algo así? No. Ok. Que si queremos llegar a... Más bien que si queremos apostar por esto de los vehículos eléctricos, precisamente debemos de ver pues todas las aristas que nos va a implicar, ¿verdad? Desde la huella de carbono, dónde empieza, dónde termina el reciclaje, de dónde estamos obteniendo la energía que estamos usando para que estos vehículos funcionen, y pues todo, hacia todas las aristas, todo lo que conlleva utilizar esto, pues para que podamos llegar a esa sostenibilidad, ¿verdad? Que se supone que es lo que todos los países queremos, ¿no? Lo que aspiramos. Muy bien, Lucio, muchas gracias. David. No, yo cierro agradeciendo pues, la invitación y pues futuras colaboraciones. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado en este primer podcast. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de otros temas muy importantes aquí en estos programas. Ojalá que nos sigan acompañando y que se den una buena empapada de lo que son las verdades de la electromovilidad, como lo estuvimos viendo y escuchando más bien el día de hoy. Muchas gracias, saludos.